Mensajes al derecho. Analicemos esta canción de Servando y Florentino, llamada Alíviame, en el cual, en dicha canción, ellos dicen, Alí, Alí, alíviame la vida. Muchos creen que es la abreviatura de Alíviame. Sin embargo, Alí le llamaban al padre de ellos que murió, el cual cantaba con los guaraguao, y ellos en su canción fomentan el espiritismo, dando a entender que su padre no murió. Veamos el mensaje de la siguiente manera. Alí, Alí, alíviame los sueños, vida, ven y espérame en la escuela, la salida. Alí, Alí, alíviame la vida, los sueños, ven y dime si me estoy portando bien. ¿Se dan cuenta? En el mensaje le dice, ven y espérame en el colegio, a la salida. Ven y dime si me estoy portando bien. ¿Quién dijo que una persona que ya murió puede decir eso? Tengo un novio en el liceo que quiere saber de ti. Le diré que allá en el cielo estás feliz. Notamos en la canción que le están cantando a un muerto en la parte cuando dice, tengo novia en el liceo que quiere saber de ti. Le dije que allá en el cielo estás feliz. Ahora analicemos esta canción de Magneto, llamada Para Siempre, el cual en su canción ellos hablan de la descripción de una relación sexual, donde dicen, tus jeans eran algo tan detestable porque no me permitían iniciar la batalla. Echados en la hierba me gustaba explorarte hacia el sur. Y repiten varias veces hacia el sur. Tus jeans eran algo tan detestable, no permitían iniciar la batalla. Echados en la hierba, me gustaba explorarte hacia el sur. Nota, puesto en pie, tomando como referencia su cuerpo, se va a dar cuenta que el norte, el sur, es la parte íntima de la mujer. Como iglesia cristiana siempre hemos fomentado y tenemos la esperanza y predicamos que Cristo viene pronto a buscarnos, que Cristo le devolverá a nuestra vida sentido y que eliminará el pecado en nuestra vida. Pero a Ricardo Arjona en su canción Jesús es verbo no sustantivo, se le ocurrió lo siguiente en este mensaje al derecho que dice de la siguiente manera. Jesús, no bajes a la tierra, quédate allá arriba. Todos los que han pensado como tú ya están boca arriba. Escuchemos ahora esta canción de Diego Torres que dice así. Voy a gritar, quiero hablar con el mismo demonio. Él sabrá comprender. Ahora escuchemos esta canción de Ángeles del Infierno que se llama Pacto Diabólico, en la cual dice,
de la siguiente manera. Escuchemos esta otra también de ellos, ángeles del infierno, la cual se llama Maldito sea tu nombre, en tono ofensivo a nuestro Dios. Escuchemos. Y finalmente, escuchemos al grupo Luzbel con la canción Metal Caído del Cielo. Ya usted sabe a qué hace referencia esta canción. ¿Quién es el único que ha caído del cielo? Escuchemos esta canción.